Sean todos ustedes bienvenidos, estamos de vuelta aquí comenzando con el curso de Photoshop. Esto va para las personas que nunca vieron este programa o quieren aprender. Esto es desde cero y lo voy a tratar de hacer de la forma más sencilla posible. Vamos directo al curso. Bueno, este es el Photoshop. Este es el programita bastante usado, el cual tenemos dos opciones para empezar a trabajar. Primero, podemos crear un documento nuevo. Esto es para iniciar un proyecto desde cero. Si yo ya trabajé con Photoshop, lo que tengo que hacer es abrir el archivo. Vamos de vuelta. Vamos a hacer un clic en crear nuevo porque nunca he trabajado. Tengo las opciones de diferentes medidas. También tengo la opción de fotos. Imprimir, que es por lo general se usa esta opción porque nosotros trabajamos en tamaño A4, no es necesario que sea sí o sí A4. Se puede trabajar en A3 a la hora de trabajar con un calendario, un almanaque, por ejemplo. Me da la opción de la anchura y la altura en pulgadas. Yo puedo cambiar con la solapa a píxel o a centímetros. Si yo selecciono A4, fíjense que me cambia a milímetro, yo pongo centímetro y 21 por casi 30 centímetros, que es el tamaño original del A4. Bueno, cabe aclarar también que al actualizar las versiones de Photoshop aparecen las opciones de video, película, que antes no aparecían. La opción es muy fundamental, que es la del móvil, los diferentes tipos de tamaño. Pero vamos a imprimir, vamos a elegir A4 para empezar a conocer la herramienta. Recomendación también, en resolución le ponemos siempre 300. Aclaro una cosa, estamos aprendiendo, así que por el momento A4 y le damos crear. Otra recomendación, doble clic para desbloquear el candadito. ¿Por qué? Porque hay herramientas o pasos que el Photoshop no me va a permitir trabajar, ¿sí? Muy bien, vamos a trabajar con Photoshop. Tenemos la hoja. Voy a trabajar algo sencillo porque quiero en esta clase aprender a abrir o guardar un documento en Photoshop. Bueno, vamos a suponer, acá cambio el color. Vamos a suponer que estoy haciendo un diseño, ¿sí? Siempre modo de ejemplo. Terminé mi diseño. ¿Qué hago? En Photoshop yo voy a archivo, le doy guardar como. Si no se olviden que tenemos las clases, ¿no es cierto?, de los conceptos. Acá tengo el concepto de PSD, que es JPG, que es PNG, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que yo le quiero explicar? Una vez que yo hice un trabajo o diseñé, si yo la clase siguiente o el proyecto siguiente quiero editar, lo recomendable es guardar en Photoshop, en PSD. Le ponemos el nombre que yo quiera, sin título 1, mi primer trabajo, mi primer clase, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces la clase que viene, yo simplemente le hago doble clic en mi escritorio. Y esto estoy hablando de esta manera porque es un concepto que ya lo vimos en la clase anterior, ¿eh? Si no, te recomiendo que te vayas a los videitos anteriores, que son muy cortitos y muy sencillos. Y si tienes alguna duda, con gusto te contesto por Instagram o por TikTok. Bueno, si yo ya terminé, yo quiero que sea una fotografía. Entonces voy a la solapa y le aplico JPG. Ahí le doy guardar. Ahí le doy OK. ¿Sí? Voy a cerrar aquí el documento. Le voy a poner que no. Eso es todo. Eso es cómo crear un documento desde cero y guardarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero traer un archivo o quiero empezar o continuar? Voy a la opción de abrir y ahí voy a seleccionar el archivo que es el sin título 1, o puedo seleccionar cualquier otro tipo de archivo para trabajar. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le doy sin título directamente y empiezo a trabajar. Bueno, otra opción que yo quiero trabajar en la clase de hoy es cómo crear un documento nuevo en Photoshop desde una fotografía de internet. Hago clic derecho, copiar,
Voy al Photoshop, creo un documento nuevo y fíjense que el tamaño del píxel es automático. ¿Por qué? Porque el tamaño de los píxeles o de esa medida son parecidas a el tamaño de la fotografía que yo acabo de copiar. Entonces le doy crear, control V corta. Muy bien, acá tenemos dos capas, control E, selecciono la capa de arriba siempre, control E para combinar, saco el candadito y voy a trabajar con una herramienta que se llama varita mágica. Selecciono el fondo con un clic, suprimir en mi teclado y hay una selección, como yo lo llamo, un caminito de hormiga, ¿sí? Entonces se hace control D y eso es todo. Ya tenemos una fotografía en PNG. No me pregunten qué es PNG porque ya vimos en el video anterior. Voy a guardar, pero yo quiero que se guarde sin fondo. ¿Qué hago? Archivo, guardar como, le pongo el nombre que yo quiera. Si le pongo en PSD no me va a servir. Yo quiero que sea un formato fotográfico pero sin fondo, entonces ahí selecciono PNG, ahí le doy guardar, ahí le doy OK y eso es todo. Ya tenemos una fotografía sin fondo. Le pongo que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos crear un documento nuevo en el caso que tengamos un tamaño estándar o específico, o le damos a abrir. Fíjense que si selecciono acá donde dice sin título, me va a aparecer el logotipo, la fotografía, pero sin fondo.